Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy del curso de Logística Internacional. En primer término, las disculpas correspondientes por el inconveniente que no pudiéramos asistir el día de hoy a clases. En esta oportunidad, pues vamos a revisar los temas de la agenda. Denme un segundito nada más para apagar una alarma. Entonces, como les comentaba, en esta oportunidad tenés una clase clave para las siguientes sesiones, no solamente porque vamos a resolver la práctica del tema de cubicaje, sino también porque vamos a ver los detalles de lo de la gira de limón que les publiqué la semana pasada. En primer término, ¿verdad? Tenemos que revisar las dudas, las consultas que tengan ustedes al respecto de esta práctica. Hoy precisamente tenemos una práctica ya evaluada, vamos a hacerlas en parejas. Aquí durante la sesión vamos a tener que entregarla el día de hoy, entonces tiene que tener bastante, pero bastante cuidado y bastante atención en los detalles con respecto a lo que ustedes resolvieron. Entonces, mi sugerencia, saquen la práctica que ustedes resolvieron para que vean los errores que cometieron y el tipo de análisis que necesitan realizar. Entonces, eh, esta semana también tendremos previsto dentro del aula virtual la entrega de la ponencia que está prevista precisamente para esta semana al finalizar, digamos, el sábado o domingo que está para entregarse, ¿verdad? Entonces nada más revisan ahí en el aula virtual a ver qué fecha es, ¿verdad? Si es sábado o si es domingo, para que la entreguen. Es de tema relacionado a los que hemos visto hasta esta fecha. Entonces es importante que usted revise las instrucciones y que no cometa un error al respecto. Entonces, la práctica como tal, ¿verdad? Y voy a compartirles en pantalla la misma para refrescar un poco qué fue lo que se les solicitó. Entonces, por favor, nada más me confirman si están viendo mi pantalla en Word. Me confirman, por favor, están viendo Sí, sí. Ok, entonces, bueno. Ahí nos dan las medidas del corrugado, ¿verdad? Pero antes de las medidas del corrugado, lo primero que tenemos que analizar son las variables de riesgo, ¿verdad? Que le piden también analizar. Entonces, tenemos que ver que lo que se transporta es leche Tetra Brick en contenedor. Entonces, mi sugerencia siempre es que usted conoce el producto, ¿verdad? Usted conoce qué es lo que estamos hablando. Una caja de leche Tetra Brick y conoce cuáles probablemente sean las deficiencias del empaque, ¿verdad? Si está golpeado, si está estripado, si está reventado y de las fuentes que pueden suceder con respecto a él, ¿verdad? Entonces usted puede sugerir algunas de las cosas que pueden sucederle como riesgo a ese producto. No es lo mismo, ¿verdad? Como lo hemos visto en un principio, la lata, el vidrio, las galletas, el papel higiénico. Entonces tiene que analizar los riesgos que podrían exponerse ese tipo de bienes. Entonces, por ejemplo, si es un producto que es muy delicado, ¿verdad? Van a tener que tomar algunas previsiones de lo que nosotros vimos en el libro para forrarlo en madera, para ponerle lingas, para forrarlo en plástico, ¿verdad? Entonces todas esas cosas usted las tiene que ir sumando con respecto a lo que nosotros ya hemos analizado previamente de los riesgos posibles, ¿verdad? Entonces hay productos que no se pueden mojar, hay productos que no se pueden exponer a la luz, hay productos que con un roce, ¿verdad? De la lata, del vidrio, pueden explotar o exponerse a ciertas condiciones. Ese es el tipo de análisis que tienen que realizar ustedes acá antes de pensar cómo cargarlo, ¿verdad? No es lo mismo cargar una caja sobre otra
un producto como las latas, como los productos que no pesan, ¿verdad? Como el papel higiénico y demás, que cargar, por ejemplo, vidrio, ¿verdad? No sé, copas, vasos o botellas, ¿verdad? En el caso de los vinos o de los licores. Entonces, esos son los riesgos que ustedes tienen que analizar y agregar un poco de análisis crítico en cuanto a esa profundidad. Bueno, posteriormente a esto, lo que les dan es la parte matemática, ¿verdad? Las medidas de los conjugados, ¿verdad? Que en este caso son 25, 20 y 30 centímetros. Le dicen que la caja contiene 12 empaques del Tetrabric de 1 litro, ¿verdad? Y le dicen que la norma de estiva, con la simbología internacional, es 6 más N, que sería 6 más 1, 7, ¿verdad? Ojo, esta norma de estiva, y esto es importante que lo mencionemos o lo recalquemos porque lo hemos repetido varias veces. Eso es una norma de estiva para acomodar en bodega, ¿verdad? Pero se utiliza también para el transporte. No siempre se respeta en el transporte porque las medidas de los contenedores son limitadas, es decir, la altura, el ancho, el largo del contenedor tienen un límite. En las bodegas no, ¿verdad? Las bodegas tienen cierta flexibilidad con respecto al acomodo, pero en el transporte se intenta respetar por una cuestión de salvaguardar el valor comercial de los productos, ¿verdad? Entonces, no siempre la norma de estiva se puede ajustar a las medidas del contenedor. Y además, los kilos brutos, ¿verdad? De la caja, ¿verdad? Que en este particular son 12, ¿verdad? Además, le dicen que la empresa solamente utiliza 2 tipos de paletas. Recuerden que las paletas pueden hacerse de las medidas específicas de las cargas, ¿verdad? En este particular, la primera, la A, es de 105, 100, 14 centímetros y tiene un peso de 14.5 y de un peso de 15, la B, con una medida cuadrada, 120 por 120 y 14 centímetros de altura, ¿verdad? Las especificaciones de los contenedores, pues ya son las mismas, ¿verdad? Las que ustedes han venido trabajando y que están especificadas en el libro. Le piden llenar un cuadro, ¿verdad? Que es la parte más sencilla, digamos, el cálculo de cubicaje, que ya a granel, que ya lo hemos hecho en clase, que ya lo hemos repasado, ¿verdad? Y que tienen una formulación con respecto a las variables de volumen, ¿verdad? Que es el cubicaje, el espacio de contenido en el contenedor, y de peso, ¿verdad? Que es el límite que tienen que llevar ustedes ahí a que no se exceda, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer los cálculos de cada uno de estos, pero hay que llenar la cajita. Luego le dicen que el cubicaje en tarimas, ¿verdad? Hay que completar el cuadro, ¿verdad? Que aquí lo tenemos en pantalla, cómo es que queda, ¿verdad? Lo vamos a repasar también dentro de los cálculos para que ustedes sepan a qué se refiere. Eh, y evidentemente, empezar a gestionar o analizar las variables correspondientes de cada caso, ¿verdad? Les pide también cuántos contenedores se requiere para cargar la totalidad de la carga, ¿verdad? Que en este particular es un ejercicio diferente con el que ustedes hicieron de las cajas. Porque en el de las cajas le dice cuántos puede meter dentro del contenedor o de cada tipo de contenedor. Este le da las cajas y le dice, mire, cuántos contenedores ocupo para meter toda esta carga, ¿verdad? Dentro de los mismos cálculos, explicar las razones de cuál es su selección en cuanto al tipo de contenedor que va a utilizar, ¿verdad? Que sea el de 20, el pequeño, el de 40 estándar, el de 40 IQ. Entonces, explicado esto, que es el caso que ustedes tenían que resolver, vamos a compartir y analizar los cálculos correspondientes. Y para esos efectos vamos a utilizar una hojita Excel. Esa hojita Excel nos va a permitir hacer un cálculo más rápido, ¿verdad? Más enfocado en lo que necesitamos. Y vamos a irlo parte por parte. Y necesito que ustedes tengan ahí su sumadora o su celular o con el documento, la calculadora que ustedes van a hacer el ejercicio para ir paso a paso. Entonces, vamos a ver, compartir toda esta pantalla. A ver, me confirman a ver si pueden ver bien el Excel que les estoy compartiendo. Sí.
Okay. Entonces, en primer término, ¿verdad? Nos están diciendo que son 61.488 unidades de Tetrabric. Y nos dicen que tenemos un empaque de 12, ¿verdad? Eso significa que son 5.124 cajas que usted debe acomodar en contenedor o en tarima para meterlo dentro de los contenedores. Entonces, vamos, antes de entrar con el cubicaje de las paletas, vamos a referenciar el cubicaje por granel, ¿verdad? Que ese es este que está aquí abajo. Vamos a ver si nos ubicamos bien dentro de ese contexto. Ok. ¿Lo ven bien ahí o lo hago un poquito más grande? Ahí se ve bien para mí. Ok, entonces, vamos a ver. Dice entonces, 3 tipos de contenedores, 3 tipos de medidas en metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es agarrar las dimensiones de la caja y multiplicarlas, ¿verdad? Entonces, van a multiplicar las medidas del mismo, que es 0.25 metros, o lo que es igual 25 centímetros, por 0.2 por 0.3. A ver, ¿cuánto me les da ese cálculo? Quiero que vayan conmigo, por favor. A ver, ¿cuánto les da? Profe, a mí me dio 0.015. Ok. ¿A todos les da igual o a todos o a alguien le da diferente? A mí me da igual también. Ok. Entonces, arrancamos con que ese dato, ¿verdad? Es lo que mide en metros cúbicos la cajita. Entonces, hay que ver cuántas cajitas puedo meter yo en estas dimensiones de contenedor. Entonces, hacemos una división. Y esa división es, ¿pueden ver la calculadora que tengo yo en pantalla? No, bueno, yo no veo No, nada. profe. No, bueno, que no importa. Probablemente no se puede compartir porque es una imagen de una ventana. Entonces, lo que hacen es dividir 33.2 entre lo que le da la cajita para ver cuántas cajitas puede meter en 33.2 metros cúbicos. Y hacen la operación. 33.2 dividido entre 0.015. ¿Cuánto les da? Sí, me da igual, 2213. Ok. Entonces, esta es la operación correspondiente a las cajas que usted puede meter dentro del contenedor, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Como esas son las cajas que le caben por cubicaje, es decir, por espacio, multiplicamos estas cajas por el peso bruto de cada cajita, que es 12. Hacen la operación, por favor, 2213 por 12. Alguien que me vaya validando ahí, por favor. Me da igual. 26.560. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto podemos meter en el contenedor? ¿Cuánto peso? Solo Solo 20.500. 20.500. Ok, entonces se nos excede en 6.060, ¿verdad? Le quitamos 26.560, 20.500, se nos excede en 6.060. Es decir, tenemos que reducir esa cantidad de cajas, esas 6.060, ¿verdad? Entonces, al reducir esas 6.060, necesitamos saber cuántas cajas representan esos 6.060. Entonces, agarramos 6.060 y lo dividimos entre lo que pesa la caja, que es 12. 6.060 entre 12, ¿cuánto me les da? A ver, 505. las 505 cajas, ¿verdad? Entonces hay que reducir 505 cajas.
Entonces, agarramos las cajas que tenemos en un inicio, 2,213, y les quitamos los 505. ¿Cuánto me les da? Hagan su operación, no vean la pantalla, porque no tiene gracia. 1,708, ¿verdad? Entonces son 1,708 cajas que usted le puede meter al contenedor a granel. Ahora, ¿cuántos contenedores vamos a ocupar? Agarramos la cantidad de cajas, que son 5,124, ¿verdad? Que ya está dividido por el empaque, y dividimos 5,124 entre 1,708. ¿Cuánto les da? 3. 3, ¿verdad? Entonces vean lo interesante, ¿verdad? Vean que para el contenedor de 20, 40 y 40 IQ, lo más que le podemos meter son 1,708 cajas a cualquiera de los tres, porque si no se nos excede el peso. Vean que aquí le reducimos al peso que nosotros necesitamos meter dentro del contenedor. Es decir, estamos en presencia de una mercancía que pesa mucho, ¿verdad? Y entonces, el contenedor, si usted lo abre, el contenedor, la puerta del contenedor, usted va a ver la mitad del contenedor vacío, ¿verdad? No lo podemos cargar hasta el tope. ¿Por qué? Porque no se excede el peso, ¿verdad? Si lo cargamos hasta el tope, le metemos estas cantidades, pero se nos excede el peso, no podemos cargarlo con ese peso, tiene que ser acomodado 20,500. Entonces, si usted abre ese contenedor, va a ver el contenedor semi vacío, pero con el peso al tope. ¿Me explico? Entonces, el análisis, ¿verdad? Dado que por razones de peso, la cantidad máxima a granel es la misma en contenedores de 20, 40 y 40 IQ, entonces seleccionamos el que tiene menos costo monetario, ¿verdad? Que evidentemente en las referencias de los ejercicios anteriores nos hemos dado cuenta que el contenedor de 20 pies se paga menos en el mercado. Entonces utilizamos el contenedor de 20 pies. Esta es la primera respuesta de lo que es el cálculo a granel. Esta es la parte sencilla. ¿Dudas? Ojo que ahora lo tienen que hacer en parejas ustedes, entonces es prudente que hagan sus consultas. A ver. Profesor, no sé si usted me podría volver a explicar qué procedimiento se hace para sacar la columna de contenedores, es el CTN. Ok, el contenedores. Nos dice el ejercicio que son 61,488 tetrabric, ¿verdad? Las cajitas de leche. Y nos dice que la caja del tetrabric se acomodan 12 tetrabric. Ajá. A ver si apaga la música, por favor, si está amable. Perdón. Eso. Gracias. Listo. Entonces, son 61,488 dividido entre 12, ¿verdad? Que son cajas de 12, son 5,124. ¿Hasta ahí bien? Sí. Ok, entonces, tenemos que acomodar 5,124 cajas, ¿verdad? Y por contenedor nosotros metemos 1,708. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos 5,124 entre 1,708. ¿Cuánto me le da? ¿Me está siguiendo, Ángel? Sí, sí lo estoy siguiendo. Da igual. Ok, son 3 contenedores que ocupamos. Gracias. Okay. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda con respecto a las operaciones? Vean que esto lo que tiene es una lógica matemática. Y nada más Profe. es sumas, restas y multiplicaciones. A ver.
Ahí cuando usted suma el total de cajas por el peso bruto, lo hizo por 12, ¿verdad? Ya está previsto, ¿verdad? Son 2.213 cajas lo que va a meter usted ahí, ¿verdad? Y para sacar el bruto, lo multiplica por 12. Por 12, correcto. A mí eso me da 26.556. ¿Eso afecta? 26.560, que es lo que está aquí. Sí, ¿Ok? sí, sí. Ese es el peso bruto, pero se excede. ¿Por qué? Porque solamente podemos meter 20.500 dentro del contenedor. Esa es la variable de peso. Entonces hay que reducírselo. ¿Le contesté su pregunta? Sí, sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Bueno, no sé por qué, pero a mí también me da igual que el compañero. Yo estoy multiplicando los 2.213 cajas por 12 y me da 26.556. Bueno, eso lo estamos Profe, redondeando. Probablemente a mí es una también me da cuestión. igual. Profe, y yo hice el cuadro la semana pasada y en totales a mí me da 1.709 cajas. Eso afecta mucho. No, Se me no, va. no. Esos son cuestiones de redondeo. Entonces, no hay Ujú. ningún problema. Yo lo estoy utilizando con el Excel, que el Excel o coge 6 dígitos. Ya, probablemente ustedes cogieron con 4 dígitos o con 2 dígitos. No hace gran diferencia. Son 1.708 o 1.709. No hay ningún Ah, problema. ok, está bien. Gracias. ¿Ok? Igual les va a dar en el redondeo 3 contenedores. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Ok, continuamos. Y esta es la parte que necesito que me pongan bastante atención, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos identificado cuál es el cubicaje y cuál es el peso, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, yo tengo la estiva de 4, ¿verdad? Si yo le pongo la estiva de 7, ¿verdad? Se me va a pasar el peso del contenedor, al igual que en el ejercicio a granel. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo con estiva de 7, ¿verdad? Para que ustedes vean la diferencia. Entonces, yo tengo aquí estiva de 7, ¿verdad? Y entonces empiezo a hacer la operación. Vean que el acomodo de la tarima A y de la tarima B, ¿verdad? Es 4 y 5 y 5 y 4, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo puedo acomodar 4 cajas. Ya que aquí estoy valorando el largo, que está en la L al principio, y el largo es 0.25. ¿Cuántas veces 0.25 caben en el largo de la tarima? Bueno, caben 4 veces, que sería 25 más 25 más 25 más 25, serían 100. Es decir, me sobran 5 centímetros que van a quedar como una endija dentro de la división de las cajas. E igual, valoro el ancho. Vean que el ancho de aquí, ¿verdad? Es de 100 de la tarima. Y el ancho de la caja es 20 centímetros. Entonces, ¿cuántas veces 20 centímetros puedo meter en 100? 5. ¿Verdad? Y le damos vuelta también. ¿Cuántas veces el ancho puedo meterlo en 105 y cuántas veces el largo de 25 lo puedo meter en 100? ¿Verdad? Entonces, es prácticamente lo mismo, 4, 5, 5, 4. ¿Verdad? En el caso de las tarimas tipo B, varía un poco, porque esta tarima es cuadrada de 120 centímetros, ¿verdad? A la hora de acomodarlo, puedo meter 4 de largo, ¿verdad? Que de largo es 0.25, no puedo meter 5 porque se me excede, ¿verdad? No puede quedar salida. Entonces, 4. Y puedo meter de el ancho, puedo meter 6. ¿Por qué? Porque 0.20 cabe 6 veces en 120. Entonces, aquí igual le damos vuelta, 6 y 4, 4 y 6, porque la tarima es cuadrada en este caso, ¿verdad?
Aquí vemos que la valoración hacia arriba del alto del contenedor, si ustedes revisan la tabla de dimensiones del contenedor, ¿verdad? Voy a ponerla por acá yo para guiarme. A ver. Dice que para que me sigan dentro de las dimensiones del contenedor, dice que el alto del contenedor, lo más alto, es 2.695, que es el contenedor High-Q. ¿Por qué elegí el contenedor High-Q? Porque es el que tiene más espacio para acomodar estas cajas, ¿verdad? Ya determiné que es una carga que tiene mucho peso, pero mientras más espacio tenga, más las puedo acomodar, ¿verdad? Entonces yo podría meterlo en un contenedor High-Q o lo puedo meter en un contenedor 40 estándar. En ambos casos funcionaría, ¿verdad? Este ejercicio yo lo hice con 40 High-Q porque yo tomé la decisión de llevarlo en un 40 High-Q, pero no haría diferencia con un contenedor 40 estándar tampoco, ¿verdad? El que sí no podría utilizar en temas de paletizaje es el de 20 pies. ¿Por qué? Porque puedo meterle menos tarimas y no tiene sentido, ¿verdad? Porque no les puedo poner tarimas encima sobre las tarimas, porque se empiezan a hundir las cajas de los Tetrabric, ¿verdad? No aguantan, no soportan tanto peso como para poder ponerlos. Entonces, utilizo el High-Q. Y el High-Q, la medida del alto es 2.695. Vean que estas medidas de acá, el 2.24 y el 2.10, no se exceden. ¿Cómo saco el 2.10? Bueno, multiplicando el alto de la cajita por la estiva, que sería 7 por 0.3, sería 210, que es el dato que pongo aquí en medio, ¿verdad? La estiva es de 7 y la altura de la tarima es de 14 centímetros, ¿verdad? Entonces, 210 más 14 son los 224 centímetros que tiene la altura de esas tarimas con la norma de estiva correspondiente. ¿Ok? Pero estos cálculos ya los tenemos previstos, o sea, como los había explicado la semana pasada. Vamos a ver cuántas cajas podemos meter con esta tarima. Sería 4 por 5, 20. 20, ¿verdad? 20 por 7, que es la estiva, ¿verdad? Son 140. En todos los casos es igual. 5 por 4, 20, por 7, 140. Y 4 por 6, 24, por 7, 168. ¿Verdad? Entonces, estos dos datos, dudas con respecto a este cálculo. Continuamos entonces. El total de paletas lo hacemos exactamente igual para saber cuántas paletas ocupamos, ¿verdad? En este particular, agarramos los 5.124 cajas y lo dividimos entre el total de cajas que puedo acomodar por paleta, ¿verdad? Esto es una paleta. Entonces divido 5.124 entre 140 y me da los datos del total de paletas previsto. En todos los casos es igual, ¿no? Ahora, antes de seguir avanzando, ¿verdad? Me dice, y este es el asterisco que está aquí, a pesar que las dimensiones de los contenedores permiten utilizar las alturas máximas recomendadas de estiva, es decir, físicamente el espacio sí nos cabe, ¿verdad? En la nota, utilizando la estiva de 7, pero se nos excede el peso, ¿verdad? Entonces, el peso que representa la cantidad de cajas por tarima se excede del peso máximo permitido, que es 20.500. Por lo cual se debe utilizar una estiva menor.
a 4 y realizar los ajustes que corresponden en las tarimas. Ojo, vamos a seguir haciéndolo con 7 para demostrar esta teoría, para que ustedes sepan que no estamos inventando, sino que así es como va. Entonces vamos a realizarla con 7. Entonces, vamos a ver. Necesitamos determinar cuántas tarimas por tipo de acomodo podemos meter en el contenedor de 40 pies, ¿verdad? Esta es la medida que estamos utilizando. Y el contenedor de 40 pies tiene un ancho de 2.338, ¿verdad? Que es el que está previsto con las puertas del contenedor, que es dentro del acomodo del equipo, y tiene una medida de largo de 12.032. A ver, la verifican en las especificaciones de medidas y capacidad de contenedores, para que sepan de dónde sale. Está correcto, ¿verdad? Ahora, tenemos que ver cómo las acomodamos, ¿verdad? Entonces, en primer término, ¿verdad? Vamos a dejar de compartir aquí un momentito para poner una pizarra. Y empezar a compartirles a ustedes un cálculo. ¿Ven la pizarra en pantalla? Correcto. ¿La pueden ver, por favor? ¿Me confirman? Sí. Ok, entonces, si usted ve el contenedor tiene la medida, ¿verdad? Esta es la entrada del contenedor, ¿verdad? Y la medida que tiene es del ancho de 2.28, ¿verdad? Ese es el ancho. Vamos a ver. No, 2. Aquí me equivoqué. Dame un segundito. 2.338, ¿verdad? Eso es lo que mide de aquí a aquí. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Este es el frente. Si usted lo ve, aquí está el frente y este es el contenedor hacia arriba, ¿verdad? Usted lo ve aquí y este es el contenedor hacia arriba. ¿Estamos claros? Sí. Ahora, yo tengo que acomodar el frente de las tarimas aquí. Entonces acomodo una aquí y otra aquí. Pero asegurarme que estas tarimas no se excedan de 2.338. ¿Estamos claros? ¿Es entendible esto que les estoy diciendo? Sí, profe. Ok. Entonces, volvemos al cuadrito Excel. Entonces, tenemos 2.338, ¿verdad? Y vamos a jugar con las tarimas. Vamos a darle vuelta de un lado, vamos a darle vuelta del otro para ver con cuáles se puede jugar. Entonces, nos dice que la primera medida es ancho, ¿verdad? Que es la AA. Perdón, que es el tipo de tarima. Vamos a coger 2 tarimas tipo A, ¿verdad? Y vamos a acomodarlas por el largo. Ese largo va a quedar de frente. A ver, ¿cuánto mide el largo de la tarima A? A ver, chicos, necesitamos hacer esto rápido. No podemos quedarnos mucho acá. Necesito que me sigan. 105, ¿verdad? Entonces, ponemos 2 de frente. 105 más 105. ¿Cuánto nos daría? 210. 210. Es decir, no se nos excede, ¿verdad? La podemos utilizar. Ahora, otra vez, agarramos la misma tarima,
tipo A. Y vamos a valorarla con el ancho. ¿Cuánto mide el ancho? 100. Ok, por 2, que queda de frente, serían 2 metros. También 200. también podemos utilizarla, ¿verdad? No se nos excede de 2.338. Ahora, vamos a cambiarla. Vamos a utilizar 2 tarimas de tipo A, pero combinando el largo por el ancho. Y ya sea largo por el ancho o ancho por el largo, que son estas dos, la medida es sumar 105 más 100, que nos haría 205, ¿verdad? 205 metros. En ambos casos la podemos utilizar. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Ok. Ahora vamos a utilizar la B. A ver si la podemos utilizar. Agarramos 2 tarimas B y las valoramos por el largo. Evidentemente, ambos miden 1.20. Al sumarlos, da 2.40. ¿Qué sucede ahí? Se me excede. Entonces no los puedo utilizar. Es decir, no los puedo poner a la par, porque no caben dentro del contenedor. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Ok, entonces, ya sea que usted los ponga de frente o de costado, se les va a exceder. Es decir, no se puede hacer esta combinación, se excede, ¿verdad? La siguiente opción que nos queda es combinar las tarimas A con la B. No importa de qué lado ponga usted la B, porque las dos son, es decir, tienen el mismo lado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Combinar esta B con este lado y con este lado, ¿verdad? El de 120 con el de 100 y el de 120 con el de 105. Combinamos el de 120 con el de 105, que es el largo de la tarima A, y nos da 225. Aún así, no se me pasa, lo cual significa que lo puedo utilizar. Y le damos vuelta a la tarima A, entonces acomodamos el 120 con el 100 y me da 220. Y lo puedo acomodar, ¿verdad? En todos estos casos, las únicas que no puedo combinar son las que hacen la combinación de tarima B-B. ¿Dudas hasta acá? Ok. Esto es con el ancho del contenedor. Ahora vamos a valorar con el largo del contenedor. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Y esta parte es la que nos interesa en este momento. Entonces, aquí está el contenedor, ¿verdad? Esta es la entrada del contenedor. Ahora, vamos a valorarlo con esta dimensión, que es de aquí a aquí. Y esto dice, a ver, alguien que me dicte cuánto mide eso para el contenedor de HiQ. 12, ¿cuánto? 12,032. 12,032. Es decir, no se me puede exceder de esa dimensión. Entonces, las tarimas de 120, que son cuadradas, yo las acomodo aquí. Entonces, aquí está de frente. Entonces, cuando yo le empiezo a acomodar aquí, me da una cantidad determinada, ¿verdad? Que es lo mismo que dividir 12 entre 1,20, ¿verdad? No me va a dar. ¿Cuánto me da ahí? A ver. Hacen esa operación, por favor. 12, Y a mí me dio 10,02. 10.02. Entonces no le podemos meter más de 10 tarimas a las de B, a las B. ¿Verdad? Esta misma operación tenemos que hacerla con cada una de las tarimas. ¿Verdad?
¿Dudas con este dibujito? Tenemos que darle vuelta a las tarimas, acomodarlas, entonces ahí nos van a dar datos diferentes. Y ahí es donde empieza la valoración. Entonces, vamos otra vez al cuadrito del Excel. En el cuadrito del Excel nos aparece el largo de 12.032, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que ver es cuántas tarimas de la A y cuántas tarimas de la B, ¿verdad? En este caso particular, ¿verdad? Vamos a valorar las tarimas A, ¿verdad? Y en las tarimas A nos dice, ¿verdad? Y esto lo tenemos que ir acomodando, que de estas tarimas en el largo y en el ancho, podemos meter una cantidad total de 22 tarimas. ¿Por qué? Dividan 12.032 entre 105 o 1.05. ¿Verdad? Porque estamos valorando en el largo. Ven, aquí están las tarimas en el largo, ¿verdad? Estamos haciendo esta operación. A ver, ¿cuántas tarimas caben en... Me dio 11. 11.45. Sí, pero como no podemos meter media tarima, ¿verdad? Son 11 tarimas de las de tipo A. Pero son 2 hileras, ¿verdad? Si este fuera un contenedor, por ejemplo, una hilera y 2 hileras, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces yo puedo meterle una hilera de 11 y otra hilera de 11 a la par, ¿verdad? Porque las dos son de largo, son 2 tipo A de largo. Entonces aquí yo pongo 22 de las de tipo B. ¿Correcto? ¿Me están siguiendo, por favor? Si se quedan pegados en algún lado, me avisan para... Profe, yo no entendí eso último, eso de los 22 y todo Ok. eso. Vamos al dibujito, ¿verdad? Por eso que sí es el dibujo. Este es el contenedor, ¿verdad? Ahí está el contenedor acomodado. El contenedor, ¿verdad? Usted va a acomodar una tarima y una tarima aquí de frente. Eso sí lo entiende, ¿sí? Sí, eso sí. Ok. Y hacia el fondo, yo voy acomodando las tarimas. ¿Verdad? ¿Cuántas me cabían en la dimensión correspondiente que era 12.032? ¿Verdad? Me habían dicho por ahí. ¿Qué era eso? 12.032. ¿Cuántas tarimas me caben? Bueno, me caben de acuerdo a estas dimensiones. Si esto es de metro 20, ¿verdad? Me habían dicho que me cabían 10 tarimas, ¿verdad? Pero están las de tipo B, ¿verdad? Para las tarimas tipo A, hicieron una operación y me cabían 11. Es decir, 11 en este espacio, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Y que me estaba preguntando, hasta ahí todo bien. Sí, profe, está bien. Bueno, pero nos queda esta otra tira. Aquí puedo meter otras 11. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, sí. ¿Y cuánto es 11 más 11? 22. Ahí está su respuesta. Gracias. ¿Ok? Entonces,
Hacemos esa misma valoración con el resto de tipos de tarima, ¿verdad? Aquí es que estamos valorando las A, ¿verdad? Y por el largo. Ahora vamos a valorar las por el ancho, ¿verdad? Pero por el ancho es 100, ¿verdad? Entonces dividan 12 entre 1 metro. ¿Cuánto les da? 12, lo mismo. Igual 12. 12. No, no lo mismo, en la anterior eran 11. ¿Verdad? No, o sea, lo mismo a lo largo del contenedor. Ok, son 12. Entonces aquí ocupamos 12 por 2, 24. 24 tarimas de tipo A. Vea que aquí ya hay una diferencia de 2 tarimas, ¿verdad? ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo bien? Ok. Ahora, en el siguiente, yo voy a acomodar una tarima de 105 a la par de una tarima de 100, a como está previsto en estos ejemplos. Estos dos son lo mismo, porque lo que hago es poner primero una de largo y luego una de ancho. Y en este caso, primero la de ancho y luego la de largo. Es exactamente lo mismo, poner una a la par de primero o de segundo. No hay ninguna diferenciación. ¿Eso se entiende? A ver, me van validando, por favor. Necesito ir avanzando con esto. Sí, profe, ahí le voy entendiendo. Ok, entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí necesito saber cuántas tarimas y de qué tipo voy a acomodarlas, ¿verdad? En este caso particular, ¿verdad? Tengo que acomodar. Vimos que cuando acomodamos la de largo son 11, ¿verdad? Y que cuando acomodamos la de ancho son 12. ¿Es correcto? Entonces no necesitamos hacer mucha operación. Sabemos que de un lado son 12 y del otro lado son 11. Lo cual significaría que yo puedo acomodar en ese contenedor 23 tarimas. Y si les damos vuelta, van a ser 11 y de 12. ¿Verdad? Ojo que estas tarimas, ¿verdad? En este particular, ambas son tipo A, ¿verdad? Solamente que acomodados al largo o al ancho, ¿verdad? En este igual, exactamente igual. Vamos a copiar aquí nada más vamos a ver el comentario. Vamos a ver, bueno, no importa. ¿Verdad? Porque vea que están en la columna de la tarima B, pero esto no es eso. Esta es también tarima A, ¿verdad? Por eso es que le pongo ahí tarima tipo A, ya sea acomodado al largo o al ancho, ¿verdad? En ambos casos, estos dos casos, ¿verdad? Ahora, con respecto a las tarimas B, no podemos utilizarlas, ¿verdad? Aquí de una vez decimos, miren, no, ya se nos excedió, no podemos hacer ese acomodo porque se nos excede en el frente. Entonces, no lo podemos acomodar. Si no lo podemos acomodar en el frente, no lo podemos acomodar aquí. ¿Se entiende esto que estoy diciendo yo de las tarimas cuadradas de 1.20, 1.20? La razón por la cual no podemos hacerlo. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Entonces, la opción que nos queda aquí es combinar, ahora sí, las tarimas A con las tarimas tipo B. Al igual que lo habíamos hecho con el acomodo del ancho, y que nos dice que sí se puede, tenemos que hacer y ver cuántas de A y cuántas de B. Entonces, ahora sí, aquí nos dice que vamos a combinar la tarima A y B, ¿verdad? La tarima A, ¿cómo la vamos a acomodar? Con el largo, ¿verdad? Y con el largo es 105.
lo cual significa que podemos acomodar ¿cuántas tarimas? A ver, no le hagan caso a esto, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo. ¿Cuántas tarimas de largo podemos acomodar a lo largo del contenedor de largo? Es decir, ¿cuántas de 105 podemos meter en un largo de 12? Dividimos 12 entre 1.05 ¿y cuánto nos da? 11. 11. Entonces lo acomodamos acá de una vez. Y sabemos, ¿verdad? Que las de 1.20, lo más que podemos meter eran ¿cuántas? Lo habíamos hecho en el dibujito anterior. Que es dividir 10, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 11 y 10. Ese es el acomodo de este tipo de tarimas que nos darían 21 tarimas. Hagamos el del siguiente, ¿verdad? Vamos a valorar el ancho. ¿Cuántas veces el ancho 100 cabe en 12? A ver. 12. 12. Y ya sabemos que la de 10, pues no hay variación porque son cuadradas, ¿verdad? Aunque la acomodemos de lo largo, de lo ancho, siempre va a ser 10. Entonces, como vemos, cuando sumamos las tarimas, nos damos cuenta de que en este acomodo nos caben 22 tarimas. En este acomodo nos caben 24 tarimas. En este acomodo nos caben 23, en este 23 y en estos dos 21 y 22. ¿Verdad? Ahora ya sabemos cuántas tarimas podríamos meter dentro del contenedor. Ahora necesitamos sacar, a ver, cuántas cajas podemos meter en cada tarima dentro del contenedor. Entonces aquí sabemos que son 22 de las de tipo A. Y las de tipo A, vean que la cantidad de cajas que podemos meter en ambos casos es 140. Si aquí diera 142 y aquí 140, ¿cuál sería la más eficiente? A ver, chicos. La que le dé más, 142. Si aquí le diera un monto más alto, estos montos fueran más alto de 140, pues utilizamos la que tenga más rendimiento. En este caso, como son 140 los dos, lo que hacemos es multiplicar 22 por 140. ¿Cuánto les da 22 por 140? 3080. 3080. Pero antes de continuar y hacer todas esas operaciones que aparecen aquí, ¿verdad? Porque esto lo que hacen es multiplicar por el tipo de tarima, ¿verdad? En el caso de las de A, 140 y en los casos de B, 168, ¿verdad? Esto es lo que hace este cuadrito de aquí, ¿verdad? Pero antes de hacer esta, ¿verdad? Porque aquí vemos que, por ejemplo, la que da 3080 es esta, ¿verdad? Y vean que es la menor, ¿verdad? Es la menor. Es la que menos cajas puede meter. Pero cuando yo multiplico 3080 cajas por 12, ¿cuánto les da? 36.960. Y se nos pasa, ¿verdad? El peso. Por un montón. Sí. Entonces, esta es la razón por la cual no podemos utilizar una estiva de 7. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. ¿Dudas hasta aquí? Entonces lo que hago de una vez, cambiar. Si ustedes lo quieren ir valorando, usted dice, bueno, hagámoslo con tarima de 6, con estiva de 6, y vea que se rebaja un poco aquí, en el peso total. Y usted dice, no, es que todavía no me da, entonces lo sigo bajando. Pues aquí, 5, ¿verdad? Es evidente que no le va a dar exacto,
Entonces usted dice, bueno, 5 también se me pasa. Vamos a hacerlo con 4. Y con 4 está muy cercano, ¿verdad? Vea que aquí ya me quedan 21.120 y tengo que llegar a 20.500, ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces vamos a jugar con 21.120 y vamos a hacer los ajustes que correspondan, ¿verdad? Porque aquí ya nos quedan muy poquitas cajas para rebajar, ¿verdad? Pero debemos de considerar también el peso de las tarimas, que es este cuadrito que está aquí. ¿Cuánto pesan las tarimas? 14.5 la A y 15 kilogramos la B, ¿cierto? Entonces, en este caso particular, como la A es tipo, en este caso son 1.760 cajas, entonces yo agarro 1.760 y lo multiplico por, ¿verdad? 14.5, ¿verdad? Esos son 14.5 kilogramos. ¿Me están siguiendo, sí? Sí, profe. Ok. Si me están siguiendo o no me están siguiendo, yo creo que no me están siguiendo, porque aquí hay un error. Y eso es lo que necesitaba que vieran. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo yo aquí? ¿Cuál es el cálculo que estoy sacando? ¿Cajas o paletas? Es decir, aquí yo lo estoy multiplicando por las cajas. Tengo que multiplicarlo por las tarimas, porque es el peso de las tarimas el que yo estoy sacando. Algunos de ustedes cometieron ese error en el cálculo que hicieron. No consideraron el peso de las tarimas. Por eso es que hice yo para que vieran esta diferencia. ¿Ok? Entonces, aquí lo que multiplico es la cantidad de tarimas por el peso de las tarimas, que es en este caso la A, que es 14.5. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, vean que yo estoy jugando con este dato, con este. ¿Por qué? Porque es el que se me aproxima más a los 20.500. Vean que aquí todos estos son una suma mayor que 21.120. Entonces, no puedo, ¿verdad? No puedo utilizar ninguno de estos cálculos porque se me excede. Este es el monto más cercano. Entonces, ya yo sé cuánto pesan las tarimas, ¿verdad? Que son 319. Entonces, ¿cuánto peso necesito sacar yo en cajas de este contenedor para que no se me pase de 20.500? Entonces, por favor, agarren 20.500 y quítenle el peso de las tarimas, que son 319. ¿Cuánto les da? 20.181. Ok, ese es el peso disponible que tienen ustedes para meter cajas. Ahora, quítenle a ese peso 21.120, que es las cajas que a ustedes les dan. Es decir, el peso total con 1.760, quítenle ese monto. 939. Ok, ese es el peso en exceso que yo tengo. Ok, 939 kilos es lo que yo tengo que sacar de ahí. Pero ya no voy a reducir la estiva de cajas. Lo que voy a reducir es la cantidad de cajas.
Entonces agarro 939 y lo divido entre 12. ¿Cuánto me les da? 78.25. 78.25. ¿Qué significa? Que tengo que sacarle 79 cajas. ¿Verdad? Entonces, tengo que sacarle 79 cajas ¿a qué? A estas 1760 cajas. Entonces, quítenle 1760 cajas, quítenle las 79 cajas. $1,681. 1681. Aquí yo no lo estoy redondeando, ¿verdad? Pero eso no sería ningún problema. Yo aquí le puedo dar en la fórmula de redondeo para que quede de esta manera. Igual con ese redondeo, si les da 1681 o 1682 no va a hacer diferencia. Que se pase 1 kilo o 2. ¿Verdad? Al igual que cuando yo agarro y digo, ahora sí, voy a ver cuántos contenedores ocupo. ¿Verdad? Y agarro la total de cajas, que son 5124, y lo divido entre 1682. ¿Cuánto les da? A ver, ¿cuánto me les da? 3.04. Bueno, no vamos a partir un contenedor ni nada, entonces sabemos que son 3 contenedores lo que vamos a utilizar. ¿Dudas? Hasta acá. Vean que estos son los cálculos matemáticos y yo estoy haciendo nada más aquí inferencias. ¿Cómo sacó lo del contenedor? Ok, tenemos un total de cajas de 5124, ¿verdad? Y yo puedo meter en cada contenedor 1682 cajas en paletas. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok, entonces divido 5124, que son las cajas totales, entre lo que le puedo meter por contenedor, que son 1682. Entonces hace la división, 5124 entre 1682. Sí, ya me dio. Muchas gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces, vamos con las respuestas, que es lo que le están preguntando, ¿verdad? Porque nos están diciendo, primero que todo, en el ejercicio, seleccione el equipo más eficiente 20, 40 o 40 GQ para llevar la mayor cantidad de tarimas, sin que se excedan las variables de peso y de volumen, y explique las razones de su selección. Entonces, en primer término, vamos a valorar en la parte a granel, y dice, el equipo más eficiente a granel es el de 20 pies, pues por límite de peso, sea cual sea el tipo contenedor, lo más que puede cargar son 1708 cajas. Ese es el primer cálculo que habíamos hecho. Y luego nos dice, con respecto a la carga paletizada y para efectos de acomodo de la carga, el contenedor más eficiente es el de 40 HiQ, con un total de 1681, 1682. Comparando ambas opciones y por los riesgos de daños de valor de la mercancía del tipo de carga, ¿verdad? Que es un líquido en cartón tetrabric, es recomendable utilizar la carga paletizada para proteger más la mercancía, por supuesto, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Y luego dice, ¿cuántos contenedores se requieren para hacer este movimiento? Y nos dice, bueno, a granel, en 20 pies, al igual que el paletizado, en 40 GQ, se requieren 3 contenedores. ¿Dudas? Vean que toda esta lógica matemática va atada a 2 elementos. A la valoración del riesgo para mantener el valor comercial de la mercancía, a el espacio disponible, ¿verdad? Dentro del contenedor,
y al peso que no se puede exceder de 20.500 kilos. ¿Dudas? Este ejercicio les va a quedar a ustedes en el aula virtual. Este mismo cuadrito yo se los voy a compartir para que ustedes puedan hacer el ejercicio y jugar con ellos. Yo las fórmulas las tengo determinadas según el ejercicio. Es decir, que estas fórmulas que están acá, si usted no las analiza, no le van a servir para nada. ¿Ok? Porque ustedes vieron que aquí yo cambié fórmulas. Precisamente porque tengo que analizar el caso antes de determinar el ejercicio. ¿Verdad? Entonces, yo les voy a compartir esto para que ustedes hagan el ejercicio ahora que hagamos la sesión de grupos. ¿Verdad? Pero eso no es suficiente. Y se lo repito, no es suficiente. Tienen que analizarlo como lo acabamos de hacer, paso por paso. Si usted se brinca un paso, le va a dar un dato mal en alguno de estos lados. ¿Estamos claros? Sobre todo porque para este ejercicio son tetrabric, ¿verdad? Para los diferentes productos es diferente el análisis, diferente el riesgo, diferente el acomodo, ¿verdad? Usted tiene que imaginarse que está en una bodega y está tratando de resolver en un warehouse y que está tratando de resolver esto para mandarle la carga a transporte internacional, ¿verdad? ¿Dudas? Ok. Entonces, son las 10:11 de la mañana. Vamos a hacer un corte de 10 minutos, ¿verdad? Para que ustedes se refresquen, para que tomen un poquito de café o lo que fuera. Y regresamos en la segunda parte de la sesión, donde vamos a ver lo de la gira, ¿verdad? Los detalles de gira. Y vamos a ver también ya el ejercicio para que ustedes lo realicen. Entonces, regresamos aquí a las 10:22.